Hola, ¿qué tal, gente? El día de hoy vamos a estar tratando un tema que es muy interesante para todos. Es cómo se entrena un modelo de Machine Learning. Recordemos que los modelos de Machine Learning en este tiempo nos ayudan mucho a hacer predicciones. Inclusive ya han evolucionado tanto que se encuentran prácticamente en los modelos de inteligencia artificial, en modelos generativos y otras cosas que nos permiten hacer tareas que repetitivamente serían muy tediosas para un humano. Sin embargo, Machine Learning de hoy en día ha hecho que seamos más competitivos, incluso más productivos. Y precisamente en eso incurre en que podamos ser o no unos profesionales de alta gama, por decirlo así, porque aquellos profesionales que no aprenden a usar la inteligencia artificial o el Machine Learning seguramente se van a quedar atrás de aquellos que sí lo saben hacer. Entonces, en este momento, como profesionales de la ingeniería, tenemos que aprender a dominar estos modelos y sobre todo a entrenarlos, pues que quita que podamos entrenar un modelo que nos sea útil, que realmente valga la pena para el resto de las personas que vayan detrás de nosotros o bueno, todo ese tipo de cosas. Día de hoy vamos a hacer un contenido muy especial porque vamos a tener una invitada muy especial, la cual eh, vamos a entrevistar, vamos a hablar con ella sobre esos temas. Enseguida se las voy a mostrar, así que muy pendiente. Así que pónganse cómodos que comenzamos. Bueno, entonces, como les había comentado, tengo una invitada muy especial el día de hoy. No se imaginan quién es. Ella se llama Sol y en estos momentos vamos a interactuar con ella. Ella nos va a ayudar a expandir un poco más el tema del Machine Learning, de los pasos para construir un Machine Learning. Y yo sé que ella sabe mucho del tema, entonces vamos a saludarla, vamos a entrarla aquí. Hola Sol, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, todo muy bien. Gracias por la invitación. Estoy emocionada de poder hablar sobre Machine Learning con ustedes. Ok, ¿Listos para profundizar en el tema? ok, perfecto, listo. Entonces vamos a empezar. Recordemos que tenemos unos pasos para nosotros construir un modelo de Machine Learning, ¿verdad? Uno de ellos es el recolectar los datos. La recolección de datos suele ser una de las etapas más complicadas del Machine Learning porque dependiendo de la calidad de los datos y de la cantidad de los datos, asimismo vamos a poder asegurar un modelo que esté más o menos bien entrenado. Sin embargo, no hay como mucha literatura acerca de qué tantos datos hay que recolectar y cómo reconocer realmente la calidad de los datos. A veces pensamos entonces que esto parece ser un tema como más de experiencia de alguien que aprende y entiende la ciencia de datos. Sol, ¿tú qué opinas de la recolección de datos? ¿Tú qué nos puedes hablar de esa etapa para construir un modelo de Machine Learning? Claro, la recolección de datos es clave y tienes toda la razón al decir que no siempre es algo fácil. A veces puede ser más un arte que una ciencia, especialmente cuando hablamos de encontrar datos relevantes y de calidad. La calidad y cantidad de los datos son fundamentales, pero también es importante entender que no siempre necesitamos demasiados datos, sino los adecuados. A veces, con un conjunto de datos pequeño pero bien representativo, podemos entrenar modelos muy buenos. Sin embargo, con datos desbalanceados o ruidosos, el modelo puede aprender patrones incorrectos o no generalizar bien. También es importante tener en cuenta los sesgos en los datos, porque si el conjunto no es representativo del problema real, las predicciones serán inexactas. Entonces, la recolección no solo se trata de obtener datos en cantidad, sino de asegurar que sean de buena calidad, bien balanceados y lo más representativos posible del problema que estamos tratando de resolver. Bueno, ¿tú crees que la experiencia de quien recolecta los datos es muy importante? Sí, definitivamente, la experiencia de quien recolecta los datos juega un papel crucial. Alguien con experiencia sabe cómo identificar qué datos son realmente relevantes para el modelo y cómo asegurarse de que esos datos sean de calidad. Además, entiende los posibles sesgos que pueden aparecer y cómo mitigarlos. También sabe cómo lidiar con datos faltantes o ruidosos y cómo elegir las mejores fuentes de datos. Un experto en recolección también tiene más probabilidades de detectar problemas de representatividad en los datos, como la falta de diversidad en las muestras, lo que puede afectar la capacidad del modelo para generalizar correctamente. En resumen, aunque cualquiera puede recolectar datos,
La experiencia realmente marca la diferencia en la calidad del conjunto final. Bueno, ¿y tú qué recomendaciones podrías darle a alguien que esté empezando en este tema del machine learning? ¿Qué le podemos dar qué recomendación le podemos dar a esas personas que están iniciando? O, por ejemplo, nosotros que estamos apenas graduándonos de la ingeniería de sistemas en esa etapa tan crucial. Excelente pregunta. Para alguien que está comenzando en Machine Learning, especialmente en una etapa tan crucial como al graduarse de Ingeniería de Sistemas, hay algunas recomendaciones clave que pueden ayudar mucho en el camino. 1. Fundamentos matemáticos y estadísticos. Es importante tener una base sólida en matemáticas, especialmente en álgebra lineal, cálculo y probabilidad. Estos conceptos son esenciales para entender cómo funcionan los algoritmos de Machine Learning. Si no se domina, puede ser difícil interpretar cómo y por qué un modelo funciona. 2. Aprender los algoritmos básicos. Comienza con los algoritmos más simples, como regresión lineal, regresión logística, árboles de decisión y KNN. Estos son fáciles de entender y son la base para construir modelos más complejos. La comprensión de estos te ayudará a tener una visión más clara cuando te enfrentes a modelos más avanzados. 3. Practicar con proyectos reales. La teoría es fundamental, pero la práctica es lo que realmente solidifica los conocimientos. Trabaja en proyectos pequeños y reales que te permitan experimentar con la recolección de datos, el preprocesamiento y el entrenamiento de modelos. Plataformas como Kaggle o Drive and Data ofrecen desafíos que son perfectos para empezar. 4. No temas a los errores. En Machine Learning, los errores son parte del proceso. Es normal que los primeros modelos no sean perfectos. Lo importante es aprender de esos errores y ajustarlos. El ajuste de hiperparámetros, el manejo de sobreajuste overfitting y la evaluación constante son clave en este proceso. 5. Documentarse y seguir aprendiendo. Machine Learning es un campo que evoluciona rápidamente. Lee artículos, libros y sigue a expertos del área. Participar en comunidades de datos en línea o en persona es muy útil para compartir ideas y aprender de los demás. 6. Trabajo en equipo y colaboración. A medida que avances, descubrirás que muchos de los proyectos más grandes requieren colaboración. La capacidad de trabajar en equipo, compartir ideas y resolver problemas en conjunto será muy valiosa. No dudes en colaborar con personas de diferentes disciplinas, ya que eso aporta perspectivas únicas. 7. No subestimes el preprocesamiento de datos. Muchas veces, el mayor trabajo en Machine Learning no está en el algoritmo en sí, sino en cómo preparar y limpiar los datos. Es una parte crucial del proceso y no debe ser tomada a la ligera. Por lo tanto, invierte tiempo en aprender buenas prácticas de preprocesamiento. Y esa curiosidad y persistencia. Por último, es importante ser curioso y persistente. Machine Learning puede ser desafiante, pero cada desafío es una oportunidad de aprendizaje. La curiosidad te llevará a explorar nuevas técnicas y soluciones. Al final, lo importante es dar pasos pequeños, aprender constantemente y no temer equivocarse. Cada error te llevará más cerca de comprender y dominar el campo. Ok, precisamente tocaste un tema muy importante que es el procesamiento, el preprocesamiento de datos, que es cuando ya tenemos esos datos, cómo los preparamos, los limpiamos y los adecuamos para una estructura que pueda entender nuestro modelo. Entonces, esa parte, después de que tengamos los datos y ya definimos cuáles son, la cantidad suficiente que creamos que requerimos para entrenar el modelo, sigue esa etapa de preprocesar los datos. Entonces es cuando nosotros convertimos tanto los tipos numéricos, los tipos textuales o inclusive los categóricos y utilizando técnicas para cada uno de ellos podemos entonces transformarlos a algo que matemáticamente se pueda procesar y se pueda pasar a un modelo de inteligencia artificial o en este caso de machine learning. ¿Tú qué opinas sobre esa etapa del preprocesamiento de los datos? El preprocesamiento de los datos es, sin duda, una de las etapas más importantes del proceso de Machine Learning. Es como el cuidado de los datos antes de que sean alimentados al modelo. Si los datos no están bien preparados, incluso el mejor algoritmo puede fallar. En esta etapa, transformamos los datos crudos en un formato adecuado para que el modelo pueda entenderlos y extraer patrones. Esto implica varias tareas, como 1. Manejo de valores faltantes. A menudo los datos no están completos, por lo que tenemos que decidir qué hacer con los valores faltantes. Podemos rellenarlos con la media, mediana o moda, dependiendo del tipo de datos,
o incluso eliminar las filas o columnas que tienen demasiados valores faltantes. La decisión depende del contexto y de qué tan importante sea esa información para el modelo. 2. Codificación de variables categóricas. Los modelos de Machine Learning no entienden variables categóricas como rojo, azul o verde. Por lo tanto, debemos convertir esas categorías en números. Esto se puede hacer usando técnicas como one-hot encoding o label encoding, dependiendo de la naturaleza de la variable. 3. Normalización y estandarización de datos numéricos. Los modelos de Machine Learning, especialmente aquellos que utilizan distancias como KNN o redes neuronales, son sensibles a la escala de los datos. Si tienes características con escalas muy diferentes, por ejemplo, ingresos en miles y edad en años, debes normalizarlas o estandarizarlas. La normalización convierte los datos a un rango específico, generalmente entre 0 y 1, mientras que la estandarización transforma los datos para que tengan una media de 0 y una desviación estándar de 1. 4. Detección y manejo de valores atípicos, outliers. Los valores atípicos pueden distorsionar los resultados del modelo. Si un dato es claramente un error o no representa correctamente el comportamiento general, podría ser una buena idea eliminarlo o corregirlo. Sin embargo, en algunos casos, los outliers son importantes, por lo que hay que analizarlos cuidadosamente. 5. Transformación de variables. Algunas veces es necesario realizar transformaciones matemáticas en los datos, como logaritmos o escalas polinómicas, para hacer que la relación entre las variables sea más lineal o más fácil de modelar. Esto es particularmente útil cuando se están utilizando modelos lineales. 6. Creación de nuevas características. Feature engineering. No basta con usar las características tal y como son. A menudo, crear nuevas características a partir de las existentes puede mejorar mucho el rendimiento del modelo. Por ejemplo, si tienes datos sobre el día de la semana y el mes, podrías crear una característica que represente si es fin de semana o día laborable. 7. Balanceo de clases. Si estás trabajando con un conjunto de datos desbalanceado, por ejemplo, en un problema de clasificación donde una clase es mucho más frecuente que otra, puedes usar técnicas como oversampling, aumentar la cantidad de datos de la clase minoritaria, o undersampling, reducir la cantidad de datos de la clase mayoritaria para balancear las clases. Como ves, cada uno de estos pasos tiene un impacto directo en el rendimiento del modelo. Un buen preprocesamiento de datos puede hacer una gran diferencia. Es un paso que puede parecer tedioso, pero vale la pena invertir tiempo y esfuerzo en él, ya que asegura que el modelo no aprenda patrones erróneos o no relevantes. Sin una buena preparación de los datos, incluso los algoritmos más avanzados pueden fallar. Bueno, efectivamente, dentro del procesado de los datos, pues inclusive te extendiste bastante y ya hablaste incluso mucho de la exploración de datos, que consiste pues en como mirar que esos datos ya después de que están preprocesados, tratar de modelarlos estadísticamente a través de gráficos y de cosas, como que determinar si realmente esos datos nos sirven para el caso puntual que necesitamos que estudie nuestro modelo, lo que estamos analizando. Entonces, esa exploración de datos, ¿tú crees que debe tener una segunda opinión de alguien más experto? ¿O crees que simplemente con pasarlo a un modelo estadístico que nos permita detectar que la semántica de los datos nos está hablando de forma correcta es suficiente? La exploración de datos es crucial, y creo que una segunda opinión de alguien más experto siempre puede ser muy valiosa, especialmente cuando estás comenzando o si el conjunto de datos es complejo. Aunque es posible analizar los datos con herramientas estadísticas y gráficas, la interpretación de esos resultados puede ser subjetiva, y tener otra perspectiva ayuda a identificar patrones o problemas que podrías haber pasado por alto. Algunas veces los datos pueden ser engañosos. Por ejemplo, un modelo estadístico podría indicar que no hay correlación entre dos variables, pero un experto podría notar algo sutil en los datos que es crucial para el modelo. En otros casos, una visualización gráfica puede revelar un patrón que no es evidente de inmediato en los números, como una relación no lineal o un comportamiento extraño en los outliers. Un experto puede aportar su experiencia para validar o cuestionar las hipótesis que puedas tener sobre los datos, sugerir transformaciones o nuevas características que quizás no habías considerado.
Ayudar a detectar sesgos o errores en los datos que no sean evidentes a simple vista. Proponer métodos más robustos para analizar los datos si las herramientas estadísticas iniciales no son suficientes. Por supuesto, todo depende del contexto, pero cuando se trata de modelos que pueden tener un impacto importante, como en la toma de decisiones en negocios, salud o finanzas, obtener múltiples opiniones puede hacer la diferencia entre un modelo que funcione bien y uno que no. La experiencia de alguien más puede aportar una capa adicional de precisión y fiabilidad a la exploración de datos. Bueno, Sol, realmente sabes mucho del tema. Y ahí pasamos entonces a ese proceso, el cuarto, que sería como ese, el entrenamiento del algoritmo. Entonces aquí es donde realmente utilizamos las técnicas de Machine Learning y empezamos a utilizar inclusive herramientas como Python o librerías de Python o otros lenguajes, donde nosotros definimos el modelo matemático y empezamos a introducir esos datos que ya los tenemos ya preprocesados, ya sabemos que corresponden a los datos que nosotros necesitamos o las características correctas que nos van a ayudar a encontrar esa variable objetivo. Y entonces empezamos a hacer ese entrenamiento, ¿cierto? En esa etapa de entrenamiento, ¿qué es algo que sea fundamental? Y Sol, quiero que en esta vez seas muy, no te me extiendas tanto, que te me estás extendiendo mucho. ¿Qué es lo que sería como fundamental para ese entrenamiento del algoritmo de Machine Learning? Entendido, lo mantendré corto. Lo fundamental en la etapa de entrenamiento es elegir el algoritmo adecuado y ajustar los hiperparámetros. Es crucial seleccionar el modelo que mejor se adapte a tus datos y al tipo de problema, regresión, clasificación, etc. Luego se deben ajustar los hiperparámetros, como la tasa de aprendizaje o el número de árboles en un bosque aleatorio, para evitar el sobreajuste o subajuste del modelo. También es clave evaluar el rendimiento del modelo usando un conjunto de datos de prueba o validación, para asegurarse de que el modelo generaliza bien a nuevos datos. O sea, que consideras que, ¿tú crees que el modelo supervisado o no supervisado tiene ventajas o crees que se deben utilizar ambos conjuntamente? ¿Tú qué opinas por esa forma de entrenar? Creo que ambos enfoques, supervisado y no supervisado, tienen ventajas dependiendo del problema que estés tratando de resolver. El modelo supervisado es ideal cuando tienes datos etiquetados y una variable objetivo clara, ya que permite entrenar el modelo de manera directa para hacer predicciones precisas. Es más fácil de controlar y evaluar. Por otro lado, el modelo no supervisado es útil cuando no tienes etiquetas y necesitas descubrir patrones o relaciones en los datos de forma más exploratoria, como en el caso de clustering o reducción de dimensionalidad. Usarlos conjuntamente puede ser muy poderoso. Por ejemplo, podrías usar un enfoque no supervisado para descubrir patrones o agrupar datos, y luego aplicar un modelo supervisado para hacer predicciones basadas en esos grupos. Esto te permite combinar lo mejor de ambos mundos, mejorando la capacidad del modelo para entender los datos y hacer predicciones. En resumen, no hay un enfoque único y la elección depende del tipo de datos y el problema, pero combinarlos puede traer grandes beneficios. Bueno, y entonces terminamos con una, después de que nosotros hemos entrenado el modelo, tiene una etapa que es la evaluación o las pruebas del modelo. Para esto, pues utilizamos unos datos de pruebas que pueden incluso diferir o estar, pues, tener cierta similitud con los datos de entrenamiento. Lo ideal es que no sean los mismos datos de entrenamiento, sino que sean datos de prueba que no se hayan ingresado al modelo para determinar también que el ajuste esté correcto, que no haya un sobreajuste, un subajuste para que evitar también al máximo mantener los niveles de sesgo. En ese caso, ¿qué tenemos que tener en cuenta súper conciso al momento de evaluar el algoritmo? Al evaluar el algoritmo, lo más importante es medir su rendimiento con métricas adecuadas. Dependiendo del tipo de modelo, puedes usar precisión, accuracy, para clasificación, matriz de confusión para entender verdaderos positivos, falsos negativos, etc. Error cuadrático medio, MSE, para regresión. Curvas ROX y AUC para evaluar el balance entre la tasa de falsos positivos y verdaderos positivos. También es clave verificar que el modelo no esté sobreajustado, overfitting, ni subajustado, underfitting, y asegurarse de que generalice bien a nuevos datos.
es decir, que no dependa demasiado de los datos de entrenamiento. Ok, perfecto. Y pues lo último será entonces poner a utilizar nuestro modelo, ¿cierto? Cuando ya lo hemos entrenado, lo hemos evaluado, las salidas son conformes y es un modelo generalista, pues entonces empezamos con la utilización, ¿verdad? Exactamente. Una vez que el modelo ha sido entrenado y evaluado, el siguiente paso es ponerlo en producción. Aquí lo que queremos es que el modelo realice predicciones sobre datos reales en un entorno donde pueda interactuar con el sistema o usuarios, dependiendo de la aplicación. Es importante monitorear su desempeño, porque a veces con el tiempo los datos cambian y el modelo puede volverse menos preciso, fenómeno conocido como drift de datos. Ok. Por eso, actualizar y ajustar el modelo regularmente es clave para mantener su efectividad. Además, debemos asegurarnos de que la infraestructura esté lista para manejar las predicciones de manera eficiente y en tiempo real si es necesario. Bueno, también te quería hacer una pregunta ya pues como para ir cerrando esta entrevista. Gracias, Sol, por atenderme. Quería preguntarte, el Machine Learning, digamos que es una ciencia que empezó inicialmente y después evolucionó a lo que se conocen con las redes neuronales o la inteligencia artificial, que es lo que sobre la base sobre la que tú me respondes estas preguntas. ¿Es una evolución del Machine Learning o algo totalmente diferente? Tengo como esa duda. Es una excelente pregunta. El Machine Learning y la inteligencia artificial, IA, están muy relacionados, pero no son exactamente lo mismo. El Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial. La IA abarca cualquier técnica que permita a las máquinas realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como entender el lenguaje natural, reconocer imágenes o tomar decisiones. Dentro de la IA, el Machine Learning es el enfoque que se centra en entrenar a las máquinas para que aprendan de los datos y mejoren su desempeño con el tiempo, sin ser programadas explícitamente para cada tarea. Por otro lado, las redes neuronales son un tipo de modelo dentro del Machine Learning que se inspiraron en cómo funcionan las neuronas en el cerebro humano. Las redes neuronales profundas, o Deep Learning, son una rama del Machine Learning que ha ganado mucha popularidad y éxito debido a su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos y realizar tareas complejas, como la visión computacional o la traducción automática. En resumen, Deep Learning, basado en redes neuronales, es una evolución dentro del Machine Learning, y Machine Learning es un campo dentro de la inteligencia artificial. La IA incluye tanto métodos tradicionales de Machine Learning como los modelos más complejos, como las redes neuronales. Ok, entiendo, Sol. Te agradezco mucho por este tiempo. Muchas gracias por las respuestas. Nos vemos en otra próxima ocasión. ¿Algo más que decir? Gracias a ti. Me alegra haber podido ayudarte. No dudes en regresar cuando quieras seguir conversando sobre Machine Learning o cualquier otro tema. Te deseo mucho éxito en tus proyectos y en tu camino en la ingeniería de sistemas. Muchas gracias, Sol. Hasta luego. Y bueno, gente, esa fue la entrevista con Sol. Es un modelo de inteligencia artificial que nos habla perfectamente sobre cómo podemos construir un modelo precisamente de Machine Learning. Entonces, vemos que son una serie de pasos que son muy importantes que nosotros debemos cumplir. No necesariamente tienen que ser estrictamente, pero vemos que ella incluso mezcla el preprocesamiento con la exploración muy de la mano. Pero en sí, la síntesis de todo esto es que efectivamente después de que recolectamos los datos, tenemos unos datos que son, ya definimos que son los correctos. Después de que hacemos eso y tenemos la cantidad suficiente, recordemos que tenemos que separar de esos datos unos que son de entrenamiento y unos que son de pruebas para poder evaluar más adelante. Después de que preprocesamos esos datos, es decir, limpiamos valores que están por fuera de la media o que de pronto nos pueden dar problemas atípicos, exploramos, podemos inclusive consultar con un experto de que nos diga de que efectivamente esas características pueden corresponder a hallar más fácil la variable objetivo o nos puede sugerir algunos cambios o algunas otras características que de pronto no tengamos en cuenta o inclusive descartar algunas, nos puede generar un ruido a la hora de obtener los datos que son precisamente los que necesitamos para el entrenamiento. Después de que procesamos y recolectamos esos datos,
exploramos. Entonces empezamos con la fase de entrenamiento que obviamente tenemos que elegir un modelo que se adapte a nuestro caso de estudio que estamos haciendo, ya sea con regresiones lineales o con regresiones logísticas, otro tipo de modelado y después entonces incluirlos. Para eso utilizamos librerías computacionales como Python, lenguajes como Python que son muy fuertes y muy robustos para este tipo de tratamientos. Y por último, entonces evaluamos, ingresamos los datos de prueba que no van a ser los mismos de entrenamiento para determinar la eficacia. Hacemos unas reglas de sobreajuste para eliminar el sobreajuste. Determinamos y detectamos una generalización del modelo que permita adaptarse a datos que no fueron entrenados y que igual si los pasamos al modelo nos va a dar una predicción correcta. Por último, entonces empezamos a usar el modelo. Esos son, pues, como a grandes rasgos, los pasos que nosotros requeriríamos para construir un modelo de Machine Learning. Entonces, muchas gracias y ese fue la entrega de hoy. Hasta pronto.